con motivo de contar los sueños que el Señor me mostró de la tribulación. El año pasado, en octubre del 2019, luego de ayunar 5 días, tuve 2 sueños, pero bueno, voy a contar la tribulación. Yo soñé que pasaba algo en la tierra y yo veía conocidos y estábamos en la calle y la gente estaba llena de miedo. Y entre toda esa gente que estaba llena de miedo, buscaban como refugiarse debajo de un puente. Y entre toda esa gente había como un grupito de cristianos, pero eran esos cristianos que algunos apartados, algunos tibios y otros más o menos, pero estaban con mucho miedo. Y yo me acerqué a ese lugar para ver lo que estaba pasando. Y había un gobierno militar. Y por la bocina el presidente decía, entren, los vamos a reacomodar a todos los cristianos, los vamos a reacomodar, no tengan miedo, que nosotros los vamos a cuidar. Y aparecían camionetas blancas y los cristianos se empezaban como a ir y el Espíritu Santo me decía, no vayas, no vayas, y salí de acá. Y yo tomé una mujer de cabello negro y comenzamos a escapar. Me sacó de ahí y luego yo iba caminando por una vereda y en ese lugar había sol. Y yo iba caminando y miraba una nube que tenía como la forma de Jesús y estaba desesperada porque yo no quería perder de vista esa nube. No me quería como desconcentrar de lo que estaba mirando. Y había unos edificios y yo decía, ¿puedo entrar a esos edificios que son altos? Porque en las cúpulas de los edificios había como imágenes de ángeles. Pero de oro, brillantes, sí, pero cuando me acercaba, esas imágenes no eran ángeles, se convertían en otras cosas, como idolatrías. Entonces me alejé y seguí en la nube y llegué a un edificio alto y me desperté. Y me quedé asombrada, como la sensación de que eso ya estaba por pasar. Y después, en esa misma semana, yo como que cerré los ojos y antes de despertar tuve una imagen de que yo estaba en unas montañas y con una mochila y conmigo estaba una de las chicas que estaban ahí, que estaban dentro del grupo de los tibios y yo como si hubiese pasado algo que le hubiese rescatado. Y me desperté. Y le agradecí al Señor mucho por ese sueño y porque me puso muy contenta saber que en la tribulación muchos van a ser purificados. Luego este año, en los primeros días de abril del 2020, soñé que yo veía una imagen donde había diferentes cristianos. Había 4 clases de cristianos. Bueno, en realidad 5. La primera imagen y como que estaban siendo como oprimidos, torturados por diferentes cosas, porque la tortura dependía del pecado de cada uno de ellos. Uno tenía el pecado, el primero, que era oprimido y que era oprimido y como un poco golpeado, era el que no se había bautizado. El segundo era un poco más atacado y esa era una hermana que tenía el pecado de avaricia en su corazón. Y el tercer hermano era un hermano que como que estaba en las cosas del mundo, o sea, como que estaba mucho en la televisión, en los videojuegos y en las cosas del mundo, en la vanidad. Quiero aclarar que todos estos hermanos iban a la iglesia y trabajaron años en la iglesia. Otro hermano
era que había estado como en un... como lo que predicaban era una confusión. Y ese hermano tenía los ojos rojos, igual que como que estaba en medio de ellos estaba el enemigo, ¿no? El Hasadán, mandando a todos para que hagan esas torturas. Y, y este como que encendía los ojos rojos igual que él. Lo encendía. Como que era... él llevaba la religión de la bestia. Y el último era un pastor que estaba en adulterio y estaba haciendo... Ese era el que más torturado era. Como las torturas que hacían en la Edad Media. Y me desperté. Y me desperté angustiada porque yo no sabía si esto era espiritual. Entonces llamé a las personas que aparecieron en el sueño y le dije que se pongan a orar, que quizás los vio en una situación difícil. No les conté exactamente porque no sabía si era espiritual o qué. Y me puse a orar. El segundo sueño lo tuve en junio. Y yo iba caminando y entraba a una casa de una persona que tiene una vida lejos de Dios. Y en el patio de adelante, cuando entraba, era de noche, y entraba y estaban dos hermanos, dos personas. Uno era una señora de la iglesia católica, muy conocida, y otro era un pastor muy conocido también de aquí de Argentina, que habla, que siempre tienen las iglesias llenas, pero que habla de psicología, ¿no? Y yo entraba y decía, qué bueno lo que están haciendo. Y decía, sí, nosotros vendemos los libros y vendemos cursos. Y yo decía, qué bueno. Y decía, sí, pero yo ya no estoy más con esto. Y seguía caminando. Y en la casa del medio había personas que como que estaban en la iglesia, pero que ellos habían hecho cosas muy malas. Y estaban ahí. Y yo seguí de largo. Y entré a la última casa de atrás y había un poco más de luz. Y estaban otras personas, otros hermanos, que estaban un poco más entusiasmados con las cosas de Dios, pero que había cosas que no le agradaban. Y yo entré y estaba por entrar y me di cuenta que mientras iba caminando por ese pasillo me había ensuciado las zapatillas con excremento y me tenía que limpiar. Entonces fui a una montaña de arena que había en el patio y estaba limpiando mis zapatillas. Y mientras yo limpiaba mis zapatillas, se levantó una horda de gente muy violenta como vemos en las manifestaciones, y se venían a atacarlos a todos ellos. Y me desperté y comencé a orar y a pedir que mi Señor me revele el sueño. Y entiendo que el primer juicio de violencia va a ser para los que hicieron negocio con la palabra del Señor, que utilizaron la palabra de Dios para hacer un negocio. Que la segunda casa son las personas que utilizaron el nombre de Dios en vano, que nunca se arrepintieron de sus pecados, y de personas que no supieron separar lo santo de lo profano, y que dejaron al pueblo en la suciedad y en el pecado por no predicarles la verdad, o por haber acomodado el evangelio a esas personas. Y la tercera casa, que había un poco más de luz, estaban las personas que habían servido al Señor, pero que lo habían hecho en su ego, solo para su ego. También había personas rebeldes, o había personas, hermanos, que tenían falta de perdón en su corazón, o que tenían pecados en su corazón, que aunque no se veían, pero estaban. Y me desperté. Y me puse a orar mucho por eso. Y el tercer sueño que tuve fue, yo estaba preparando un cuarto para mis hermanos arriba de mi casa, en el primer piso.
y yo estaba arreglando la ventana y una persona que tiene muchos problemas estaba sentado ahí mirando la televisión y yo me acercaba y él justo estaban pasando la televisión como demonios que salían de la tierra y entraban dentro de unas personas y como que se convertían en reptiles. Entonces yo me acercaba y le decía, eso que estás mirando en la televisión va a pasar y va a pasar muy pronto. Y él estaba como asombrado y yo le decía, pero yo intenté un montón de veces, pero no pude. Como que no me resultó la iglesia. Y yo le decía, sí, porque antes la iglesia andaba sin poder, porque andaba mezclada con el mundo y estaba en pecado, pero muy pronto se va a levantar. Va a venir una iglesia con todo el poder de Dios. Y en todo eso para una camioneta que era una pareja de la iglesia que están comenzando en la puerta de mi casa. Y yo les decía que pasen, que miren, que yo estaba preparando un cuarto porque van a venir cosas fuertes y estoy preparando un cuarto para que mis hermanos puedan venir. Y yo subíamos y le mostraba, y cuando subíamos vino una tormenta, un viento, algo muy fuerte que arrancó las paredes de mi lado derecho de la pieza y la levantó a esta mujer en el aire. Y yo apenas alcancé a agarrarle sus cabellos y la sostenía agarrando sus cabellos. Y, y estaba volando y como me gritaba, por favor, no me sueltes, por favor, no me sueltes. Hasta que hice una maniobra donde ella pudo hacer pie en la parte de abajo, pero yo me quedé con todo el pelo en la cabeza, en mi mano. Y yo me quedé pensando en ese sueño cuando desperté, estuve pensando qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere decir. Y bueno, yo sé que viene una sacudida muy grande para la iglesia y que solamente fundamentos muy firmes va a poder sostenerse. Y el tercer sueño, yo estaba en la casa iba a la iglesia a unos pastores que son de otra provincia, a los cuales respeto mucho. Y el pastor estaba asustado porque lo habían denunciado de que él iba a la iglesia a hacer los videos para transmitirlos y que no se podían juntar en la iglesia. Y una vecina lo había acusado de cosas. Y yo veía que esa vecina que lo había acusado de cosas en su corazón tenía ese pensamiento de que todos los pastores le roban a la gente, que todos los pastores son unos chantas, que todos los pastores son unos mentirosos. Y entonces había llamado para denunciarlos de cosas, ¿no? Inventadas, pero él estaba muy asustado porque él me decía, yo no soy así, yo no soy lo que está diciendo ella. Y en esa secuencia yo estaba en un lugar, en otro lugar ya más para esta provincia, y estaba acostada y venía la policía y entraba una chica que estaba muy perturbada, que estaba tramando algo. Y estaba con otro chico y estaban tramando porque querían como entregar a alguien. Y yo cuando vi la policía en la puerta me quise esconder. Y el policía me dijo, no, 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 quédate tranquila, me dijo, con vos no es. Y ahí pasé como una iglesia donde estaba un pastor en el púlpito cantando y alabando a Dios, transpirando, porque él ya sabía que estábamos en el tiempo del fin. Y adoraba a Dios y como que en su corazón estaba el esperarlo a Dios con los brazos abiertos. Así, en la lucha, pero firme. Y tenía una campera de cuero. Y yo estaba asombrada, pero de repente empecé a ver que había gente en la iglesia, gente diferente. Y veía que se saludaban entre todos y que venían todos y que se estaban todos dando las noticias, ¿no? De que ya estábamos en el tiempo del fin y estaban contentos. Pero yo trataba de decirles al oído que tengan cuidado porque van a empezar a levantarse gente en contra, diciendo, denunciando o haciendo cosas que para dañarlos, pero ellos no me escuchaban. Y yo trataba de decirles, pero no me escuchaban. Y me desperté y, y me quedé pensando en el sueño y me quedé con una carga muy grande en el sueño. Y sé que bueno, que está llegando ese momento, ¿no?